Las 10 torturas más crueles sufridas por mujeres en la historia te dejarán sin aliento. ¿Te atreves a mirar lo que la historia quiso esconder? Durante siglos, el cuerpo femenino fue campo de batalla de castigos inimaginables. Lo que hoy nos parece impensable, antes era ley, castigo o tradición. Desde pies quebrados por belleza hasta instrumentos diseñados para desgarrar la carne, estas torturas no fueron accidentales, fueron decisiones. En este video, te mostraremos las 10 torturas más crueles que las mujeres sufrieron en nombre del poder, la religión y el control social. Algunas siguen ocurriendo hoy, en silencio. Te advertimos, lo que vas a ver no es apto para los débiles de corazón. Quédate hasta el final y descubre lo que aún debemos aprender de estas cicatrices del pasado. Suscríbete a nuestro canal Grandes Curiosidades. Y activa la campanita para descubrir los más grandes misterios del mundo. 10. Vendado de pies. Imaginar que la belleza se midiera por cuánto dolor podía soportar desde los 4 años es simplemente aterrador. El vendado de pies fue una práctica cruel disfrazada de tradición estética que perduró durante más de 1000 años en China. A niñas de apenas 4 o 5 años se les doblaban los dedos hacia el talón y se les envolvían los pies con telas apretadas para romper y deformar los huesos, buscando alcanzar el ideal de pies de loto. Este ritual no solo causaba dolor extremo, sino discapacidades permanentes. Los pies sangraban, se infectaban y a veces incluso llegaban a pudrirse. Todo se hacía para aumentar las posibilidades de matrimonio y elevar el estatus social. Aunque fue prohibido oficialmente en 1912, algunas mujeres continuaron practicándolo en secreto durante décadas. Lo que alguna vez simbolizó elegancia y feminidad, hoy se reconoce como una tortura institucionalizada. Representa el extremo al que puede llegar una sociedad para imponer sus ideales sobre el cuerpo femenino desde la infancia. 9. Corsés. Una prenda tan común, transformada en una jaula que deformaba cuerpos y cortaba la respiración. El corsé, símbolo de moda durante siglos, fue también un instrumento de control corporal disfrazado de elegancia. Diseñado para moldear el torso femenino y lograr una cintura extremadamente delgada, esta prenda comprimía costillas, desplazaba órganos internos y dificultaba la respiración. Aunque hombres también los usaron, fueron las mujeres quienes más sufrieron sus efectos, desmayándose por falta de oxígeno o desarrollando problemas digestivos y musculares. En las cortes europeas, tener una cintura gruesa podía significar la exclusión social, lo que obligaba a las mujeres a ajustarse cada vez más los corsés. La obsesión con la figura perfecta llevó a muchas a una vida de dolor silencioso. Aunque los corsés modernos han evolucionado y tienen usos médicos o estéticos, el original representa una época donde la belleza se alcanzaba a costa de la salud. Es un ejemplo claro de cómo se manipuló el cuerpo femenino para complacer estándares sociales opresivos. 8. La silla de hierro. Una silla diseñada para asesinar lenta y dolorosamente, mientras el cuerpo se desangra o se asa vivo. La silla de hierro fue una de las formas de tortura más inhumanas de la historia. Recubierta con cientos de púas afiladas, obligaba a la víctima a sentarse desnuda mientras el cuerpo era perforado lentamente. Algunas versiones incluían compartimentos debajo del asiento donde se encendía fuego, lo que provocaba quemaduras mientras la persona se desangraba. Fue usada durante la Edad Media principalmente contra mujeres acusadas de brujería, adulterio o asesinato. En muchas ocasiones se empleaba no solo como castigo, sino también como método para obtener confesiones forzadas. La tortura podía durar horas, incluso días, y era realizada en público como advertencia. En algunos países, como Corea del Norte, se reporta que instrumentos similares aún se utilizan hoy. La silla de hierro simboliza cómo la crueldad humana fue perfeccionada al servicio de la represión y el control, especialmente contra las mujeres que se atrevían a desafiar las normas impuestas. 7. La rueda de Catalina. Una ejecución tan lenta que podía extenderse por días, mientras los huesos eran destrozados uno a uno. La rueda de Catalina fue una máquina de tortura usada para ejecutar a mujeres mediante la rotura sistemática de sus huesos. Las víctimas eran atadas a una rueda giratoria con los brazos y piernas extendidos. Luego, se les golpeaban las extremidades con martillos o garrotes hasta que cada hueso era destrozado. En algunos casos, los verdugos añadían púas o clavos al dispositivo para aumentar el dolor. Esta forma de castigo se volvió famosa por la leyenda de Santa Catalina de Alejandría,
quien fue condenada a morir en la rueda, aunque la rompió milagrosamente antes de ser decapitada. Su uso fue común en Europa y América colonial, y llegó a simbolizar el martirio. Más allá de su función letal, la rueda era un espectáculo de sufrimiento prolongado. Refleja cómo el cuerpo femenino fue sometido públicamente a los castigos más sádicos, incluso por motivos religiosos o morales sin fundamento. 6. El desgarrador de senos. Una herramienta cuyo único propósito era arrancar la carne viva del pecho femenino como castigo ejemplar. El desgarrador de senos, también conocido como araña de hierro, fue uno de los dispositivos más crueles usados contra mujeres. Consistía en garras metálicas, a menudo al rojo vivo, que se clavaban en los senos para luego arrancarlos de forma brutal. Se aplicaba principalmente a mujeres acusadas de infidelidad, aborto o ser madres solteras. El dolor era insoportable, y las marcas eran permanentes, sirviendo como una lección pública. El objetivo no era solo físico, sino también psicológico, destruir la dignidad de la víctima y reforzar la represión sobre la sexualidad femenina. Esta herramienta es el reflejo extremo de una sociedad que castigaba duramente a las mujeres por romper con los roles tradicionales. Aunque su uso ha sido documentado principalmente en la Edad Media, sigue siendo un símbolo poderoso del odio institucionalizado hacia la autonomía de la mujer y la obsesión por controlar su cuerpo y conducta. 5. La cuna de Judas. Imagina ser forzada a sentarte sobre una pirámide afilada, sabiendo que cada segundo aumenta tu sufrimiento interno. La cuna de Judas fue un instrumento de tortura tan humillante como doloroso. Se trataba de una pirámide metálica afilada, sobre la cual la víctima, casi siempre mujeres acusadas de brujería o inmoralidad, era colocada desnuda, con la punta introducida en su ano o vagina. El peso del cuerpo provocaba desgarros, infecciones y una agonía que podía durar horas o días. A menudo se ataban pesas adicionales para acelerar el daño. Además del dolor físico extremo, esta práctica buscaba la humillación total, utilizada por inquisidores para obtener confesiones o purificar el alma de la víctima. Aunque su existencia fue documentada en museos y textos históricos, también ha sido objeto de debate sobre su uso generalizado. Sin embargo, lo cierto es que refleja hasta qué punto se llegó para someter y castigar a mujeres bajo pretextos morales, mezclando brutalidad con un sadismo calculado. Si te está gustando esta historia, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal. 4. Lapidación. Morir lentamente a pedradas por un supuesto pecado es una de las expresiones más salvajes de justicia distorsionada. La lapidación es uno de los castigos más antiguos y brutales, y aún hoy se aplica en ciertas regiones del mundo. Consiste en que una multitud arroje piedras a una persona, mayormente mujeres, hasta causarle la muerte. Las víctimas suelen ser acusadas de adulterio, blasfemia o desobediencia, aunque muchas veces sin pruebas claras. Lo más aterrador es su lentitud, no hay impacto letal inmediato, sino una agonía prolongada entre golpes, gritos y dolor. A pesar de las condenas de organismos internacionales, esta práctica sigue vigente en países como Irán, Arabia Saudita y Somalia. Es una muestra clara de cómo la violencia legalizada puede esconderse detrás de la tradición o la religión, apuntando casi siempre contra mujeres. La lapidación es un recordatorio aterrador de que en pleno siglo XXI aún se castiga con la muerte a quienes desafían normas impuestas por sistemas profundamente patriarcales. 3. Matrimonio republicano. Una condena que unía a víctimas en su vergüenza, dolor y muerte, simplemente por representar valores antiguos. El matrimonio republicano fue una forma de ejecución y humillación durante la Revolución Francesa, donde se ataba desnudos a un hombre y una mujer, usualmente religiosos como sacerdotes y monjas, para luego arrojarlos a un río. A veces se les dejaba amarrados durante horas antes de ser lanzados, lo que aumentaba la tortura psicológica. Esta práctica fue usada como burla hacia los votos de castidad y la influencia de la Iglesia, pretendiendo simbolizar el fin del viejo régimen. Aunque algunos historiadores dudan de cuán frecuente fue, su simbolismo es innegable, despojar a las víctimas de su dignidad antes de matarlas. Esta tortura refleja cómo una ideología política puede usar el cuerpo como campo de batalla, y la muerte como espectáculo. En su brutalidad no solo hay sadismo, sino también una voluntad de quebrar por completo a quienes encarnaban la fe, el pudor o la oposición al nuevo orden. 2. El burro español.
Un instrumento tan cruel que podía dejar a una mujer incapaz de caminar por el resto de su vida. El burro español era una estructura en forma de cuña afilada sobre la que se obligaba a las víctimas, en su mayoría mujeres, a sentarse, con sus piernas abiertas. A menudo, se añadían pesas a sus tobillos para intensificar el dolor y acelerar el desgarro de la zona genital. Utilizado durante la Inquisición española y también aplicado a esclavos liberados en Estados Unidos tras la Guerra Civil, era una combinación de tortura física y pública humillación. La víctima podía quedar permanentemente incapacitada, sangrar hasta la muerte o ser exhibida como ejemplo disuasorio. El dolor era tan intenso que muchas veces se desmayaban al poco tiempo. Este método muestra el nivel de sadismo institucionalizado contra mujeres que se consideraban indecentes, rebeldes o pecadoras. El burro español no solo dañaba el cuerpo, destrozaba la voluntad, la autoestima y la libertad de ser mujer en una sociedad controlada por el castigo. 1. La pera de la angustia. Un instrumento de tortura que encierra siglos de represión y horror. En el oscuro catálogo de los instrumentos de tortura utilizados durante la Edad Media y el Renacimiento, pocos son tan impactantes y perturbadores como la llamada pera de la angustia. Su nombre, poético y casi inocente a primera vista, contrasta de manera brutal con su propósito real, infligir un dolor atroz desde lo más íntimo del cuerpo humano. Este objeto, metálico y macabro, era diseñado para castigar de forma despiadada y silenciosa a quienes se consideraban ofensores morales, especialmente a mujeres acusadas de brujería, promiscuidad o prácticas consideradas inmorales. La pera de la angustia tenía una forma que imitaba una fruta, de ahí su nombre, aunque su función estaba muy lejos de cualquier asociación natural o benigna. Estaba compuesta por una estructura metálica dividida en varios pétalos o segmentos curvados que permanecían cerrados antes de ser activados. Su mecanismo era relativamente simple pero brutal, una llave o tornillo externo, al ser girado, hacía que el dispositivo se expandiera internamente. De esta manera, si se introducía en la boca, la vagina o el ano, como era costumbre según la acusación, la apertura del instrumento desgarraba progresivamente los tejidos internos, provocando hemorragias, perforaciones, infecciones severas y, en muchos casos, una muerte lenta y dolorosa. Este aparato no solo funcionaba como un medio de castigo físico, sino también como una herramienta de humillación extrema. Su uso en los orificios más íntimos del cuerpo no era casual, representaba un acto simbólico de dominio, una violación del cuerpo mediante el dolor, que convertía a la víctima en un objeto, despojado de humanidad. En el caso de las mujeres, la dimensión de género se vuelve especialmente inquietante. Muchas víctimas de este castigo eran mujeres acusadas de abortar, de ser brujas, de ejercer la prostitución o, simplemente, de desafiar los roles tradicionales impuestos por la sociedad. La pera se convertía así en un arma de castigo moral y sexual. Aunque hay cierta controversia entre los historiadores sobre si fue utilizada realmente con frecuencia o si se trató más de una amenaza disuasiva que de una práctica extendida. Lo cierto es que existen numerosos ejemplares conservados en museos de tortura, documentos antiguos y descripciones de la época que señalan su uso. En algunos contextos, también se le atribuía un uso judicial, como instrumento para hacer confesar a los acusados durante interrogatorios inquisitoriales. Sin embargo, el hecho de que se aplicara principalmente a mujeres y que su modo de acción implicara una violencia sexualizada ha hecho que este objeto trascienda su función técnica y se convierta en un símbolo de dominación patriarcal. La imagen de la pera de la angustia produce una repulsión instintiva. No solo por su violencia física, sino porque se presenta como una metáfora brutal de cómo, a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer ha sido campo de batalla, controlado, castigado y disciplinado por poderes religiosos, judiciales y sociales. El dolor no solo era un medio de supuesta corrección, sino una forma de silenciamiento, se destruía la voz, el deseo, la autonomía y la existencia misma. Las víctimas de la pera no solo sufrían físicamente, eran deshumanizadas, reducidas a su castigo, olvidadas como individuos y convertidas en lecciones vivas para quienes se atrevieran a desobedecer. En algunos relatos, se menciona que existían diferentes versiones de la pera de la angustia, adaptadas al tamaño del orificio en el que se iba a insertar. Incluso, algunos dispositivos estaban decorados con grabados, lo que añadía una dosis de cinismo a su diseño, belleza estética al servicio del horror.
También se ha especulado con la posibilidad de que, en ciertos casos, se calentara antes de su inserción, incrementando el dolor y provocando quemaduras internas. Todo en este instrumento parece haber sido creado para llevar al límite la resistencia del cuerpo y la mente humana. Resulta significativo que, aunque hoy nos parezca imposible justificar una herramienta tan cruel, su existencia fue parte de una mentalidad que buscaba legitimar el sufrimiento como forma de justicia. La Inquisición, por ejemplo, utilizó innumerables métodos para purificar almas a través del dolor físico. En ese contexto, la pera encajaba perfectamente como símbolo de corrección moral. La perversión del castigo radicaba no solo en sus consecuencias físicas, sino en la carga ideológica que portaba, el control total sobre el cuerpo del otro. Especialmente cuando ese otro era considerado inferior o peligroso. Hoy en día, la pera de la angustia se exhibe en museos como una advertencia del pasado, como testimonio de lo que la humanidad ha sido capaz de hacer en nombre del orden, la religión o la moral. Su contemplación provoca horror, pero también reflexión. ¿Hasta qué punto hemos superado verdaderamente esa necesidad de controlar, castigar y reprimir a quienes se desvían de lo establecido? Aunque ya no se usan instrumentos físicos como la pera, muchas formas de violencia simbólica, psicológica y estructural continúan existiendo, especialmente hacia las mujeres y otras minorías. En última instancia, la pera de la angustia es más que un dispositivo de tortura medieval. Es el recordatorio tangible de un sistema que históricamente ha buscado silenciar a través del sufrimiento. Representa la deshumanización institucionalizada y la normalización del dolor como forma de dominio. Mirarla, entenderla y repudiarla es, también, un acto de memoria y resistencia frente a cualquier forma moderna de opresión. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.